Vamos a iniciar este acto que es la conferencia inaugural de este cuatrimestre y entrar en unas breves palabras con la presentación de la clase de hoy o de la conferencia de hoy de Rafael Moneo. Yo quería empezar con unas breves líneas diciendo lo siguiente: bienvenida a su casa, porque no nos engañemos, su casa, profesor, es esta. A principios de los 70, por una serie de carambolas que ocurren de vez en cuando en la vida, se incorporó a esta escuela un joven catedrático navarro que vivía en Madrid, Rafael Moneo. La escuela por aquel entonces estaba centrada fundamentalmente en el oficio y el profesor Moneo añadió un innegable valor intelectual a los estudios de arquitectura. Sobre estas fechas dio su primera clase, que mi promoción se perdió, pues todavía no habíamos iniciado los estudios. Cuando realizamos el tercer año, cursamos la asignatura de proyectos por primera vez. El profesor Moneo era catedrático de la materia y daba las clases teóricas y posteriormente se paseaba por los grupos de los distintos jóvenes colaboradores y colaboradoras. Aquellas clases se daban en la tercera planta y no cabía ni un alfiler. Tuvimos la suerte de reencontrarnos con el profesor Rafael Moneo en el sexto curso de aquel plan experimental, pero no voy a hablar ni del plan, ni aquellas clases, ni aquellos momentos. Lo importante es la clase de hoy, aquella que nos perdimos y de la que hoy celebramos su 50 aniversario. Un hecho insólito, que el mismo catedrático nos repita aquella lección. Muchas gracias, bienvenido de nuevo, bienvenido a su escuela, profesor. Gracias. En diciembre de 1970 se produjo una muy buena noticia para esta escuela. En unas oposiciones que tuvieron lugar en Madrid, Rafael Moneo obtuvo la cátedra de Elementos de Composición de segundo Plan 64. Pero durante casi todo el año 1971, las clases estuvieron suspendidas. Había mucha inestabilidad y el director Leopoldo Gil Nebot había dimitido y nadie quería asumir un puesto tan conflictivo. En diciembre, el Ministerio nombró a Javier Carvajal como director comisario para poner de nuevo la escuela en marcha. La escuela no se reabrió hasta el segundo trimestre del curso 71-72 y Moneo dio la primera clase el día 11 de enero. Era martes, como hoy. Han pasado 50 años y un poco más de un mes. Dio una lección sobre la columna, un elemento que no sé si ahora tiene el sentido que tenía entonces. Probablemente nos hablarás sobre otras cosas, pero estaría bien que nos digas algo sobre ella para salir de dudas. Además de la clase teórica, el mismo día se propuso el primer ejercicio práctico. Sobre una planta de una oficina bancaria con una trama de pilares de 5×5, el alumno tenía que recolocar el acceso y el mobiliario, respetando los requisitos de funcionamiento de la oficina, del banco. La entrega debía realizarse al cabo de 2 semanas. Este tipo de ejercicios de 2 o 3 semanas, casi de esgrima, fueron la tónica durante toda la etapa de Moneo en esa cátedra. Los enunciados de todos ellos han quedado recogidos en un libro azul editado por Carolina García Estevez y Enrique Granell, que publicó la escuela a finales del 2017.
Es una recopilación de los cuadernillos de la época. Al recuperarlos, a mí me pareció necesario situarlos en su contexto y complementarlos con los recuerdos de la etapa o de mi etapa como uno de sus profesores asistentes en aquellos años. Y así nació la idea de otro libro que es Aprender arquitectura enseñando con Rafael Moneo. De hecho, yo aprendí más arquitectura en esos 4 años o 5 que estuvimos del 72 al 76 que en los 5 años en que la escuela estuvo cerrada de cada 3 trimestres 2. Al publicarlo, hace poco más de un año, caímos en la cuenta de que estaba a punto de producirse el 50enario de aquella primera lección. Había que celebrarlo. La escuela sigue siendo una de las columnas esenciales de esa relación tan especial que has mantenido siempre con Barcelona. Félix Solaguren, que fue alumno tuyo en aquella época, y su actual equipo de dirección también lo consideraron oportuno y hoy se hace realidad. Muchas gracias a ellos y a ti, Rafael, por recuperar hoy que nos vas a dar otra clase sobre esa manera de enseñar arquitectura que aportaste a esta casa. Muchas gracias. Bueno, pues difícil saber cómo comenzar después de un torpedo dirigido a la línea de flotación emocional. Verdaderamente, a lo mejor no debería hacer otra cosa sino decir todo lo que supusieron para mí esos años que de repente veo repetirse hoy. Así que déjenme empezar muy rápidamente para no caer preso de este momento, al decir de este momento digo de estos instantes, y acudir a las cuartillas, a las pocas cuartillas que tengo como presentación y empezar la clase, no una conferencia sino una clase inmediatamente después. Y así que agradezco muy de veras a Félix Solaguren, a Francesc Pernas, a Enrique Granell y a Carolina García Estévez el encontrarme hoy aquí dispuesto a recordar mi llegada a la Escuela de Arquitectura de Barcelona para hacerme cargo de la cátedra de elementos de composición a la que había accedido tras unas oposiciones celebradas en la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1970. Así es que 50 años después querría hoy revivir sin nostalgia, si ello fuera posible, aquella primera clase del curso 1971-72, en la que, consecuente con el modo en el que pensaba afrontar la asignatura, me propuse iniciar a los estudiantes en la arquitectura hablándoles de la columna. Quien se entretenga en ver el programa presentado en las oposiciones y ahora puede hacerse fácilmente sirviéndose de la publicación que la ETSAP ha hecho de lo que fueron aquellos años y que lleva por título Una manera de enseñar arquitectura, podrá advertir una notable diferencia entre lo que fueron aquellas clases y lo que en el programa de las oposiciones se anticipaba. Acudiendo al diccionario para indagar qué hay que entender como elementos, puede que sea la acepción que los describe como, cito lo que dice el diccionario, fundamentos y primeros principios de las ciencias y las artes, la más pertinente. En nuestro caso, tales fundamentos y principios son más específicos al referirse al término composición de elementos arquitectónicos, y hallado que la composición se ha entendido durante tanto tiempo como la entraña misma de la operación proyectual. Pero aceptar el término composición implica el dar por supuesto que una obra de arquitectura es un compuesto, y entonces adquiere sentido otra de las acepciones mencionadas por el diccionario para el término elemento, cuando lo define como cada una de las piezas que forman una estructura.
Las clases de la primavera de 1962 parecen inclinarse más por esta segunda acepción del término que por la primera, y de ahí que quepa ver aquellas lecciones tanto más como una aproximación a la arquitectura manifiesta en el acervo de lo construido que como una posible teoría de la forma a que parecía aludir el programa presentado en las oposiciones madrileñas. Las lecciones barcelonesas tenían como propósito iniciar en la arquitectura a quienes pretendían ser arquitectos, zambulléndose en el mar de la disciplina sin escapatoria posible, sintiendo y viendo los edificios como depositarios de aquello que debíamos entender como arquitectura, no clasificándolos mediante estilos o maneras, o simplemente como reflejos de los sistemas de construcción que acompañaban al devenir de los tiempos. Nada mejor para saber qué es la arquitectura que el sentirse inmerso en ella, incluso olvidando cualquier definición previa de la misma. Que el alumno descubriera todo aquello que hacía posible poner en pie una obra de arquitectura, un edificio, es lo que pretendieron aquellas clases. El hecho de que Ren Koolhaas utilizase el término en la Bienal de Venecia de 2014 para enumerar los materiales, entre comillas, de que dispone quien quiere construir hoy, nos anima a pensar que todavía hay un cierto futuro para hablar de elementos. Me gustaría, sin embargo, establecer las diferencias que median entre la noción de elementos que se manejaban en aquellas clases y los propuestos por Ren Koolhaas. Los elementos para Koolhaas son los ingredientes con los que se cuenta para abordar hoy la construcción de un edificio. Con un determinado número de ellos puede levantarse un edificio, pero hay algo fundamentalmente instrumental de catálogo o elenco de sistemas constructivos disponibles en los elementos que enumera Koolhaas, bien diverso al uso que yo trataba de hacer del término elementos en las clases de la primavera de 1972. En ellas se trataba de identificar los elementos en lo ya construido, en la historia de la arquitectura, en todo lo construido, en el buen entendimiento de que es el conocimiento de la arquitectura, en el sentido más amplio del término, el que permite enfrentarse a un proceso de construcción. Todo esto era un necesario preámbulo para comenzar esta clase en la Escuela de Arquitectura de Barcelona 50 años después. Una clase de iniciación, de introducción a la arquitectura desde la arquitectura. Y si, como se nos decía, para aprender una lengua, sea el latín, el griego o el inglés, había que introducirse en sus pliegues, acercándonos a ella de la mano de lo ya escrito, de un texto, este sería ahora un edificio, cualquiera incluso, en el acervo de lo construido. Todo lo construido. Los edificios que estamos levantando hoy, por un lado, y el legado que nos dejó el pasado por otro, la lectura por otro, la lectura de un edificio, el conocimiento del mismo, si se quiere, el entrar en él implica el explicarnos cómo se construyó, la condición instrumental o simbólica que lo inspiró, las técnicas de que dispusieron quienes lo levantaron, las implicaciones ideológicas tras el mismo, su dependencia o no de las normas y, naturalmente, puede que como condición previa el entendimiento de cuál sea la naturaleza del artefacto, de aquel singular objeto que es un edificio, lo cual es tanto como ser capaces de entender el significado que para nosotros tiene la arquitectura. Es ahí, en las entrañas de lo construido, donde a mi entender debe fraguarse la educación de un arquitecto sin distraerse en la pretensión de establecer criterios y normas imperecederos. Trataré, por tanto, en estos momentos, ya acudiendo a la cuestión
de la que se trata, demostrar cuánto una figura o forma arquitectónica, un elemento con el que nos encontramos, como digo, no es que esté disponible, sino que es en ese esfuerzo por entender desde lo construido cuál es la sustancia que lo sostiene, que sostiene a lo construido, no en el sentido literal de la columna, lo que a mí me gustaría que entendiésemos o entender como elemento. La columna, que en términos constructivos es el instrumento, el útil de que han dispuesto los arquitectos para trasladar cargas al suelo, para poner en pie un edificio, algo que resuelve un fenómeno estático del que se han ocupado los humanos desde los albores de la humanidad, y eso dejémoslo ahí sin profundizar en lo que hoy nos enseñan los prehistoriadores y sin aludir a la atractiva cabaña de que tanto uso han hecho los tratadistas. Aparece en el Paleolítico, sea reconociendo el valor de la piedra o la condición fibrosa del leño para soportar compresiones. Vienen las dos primeras imágenes. Esta imagen siempre impresionante de la cueva de la Menga, en la Sierra del Torcal, en la que verdaderamente el constructor del Paleolítico es capaz de entender que es soportar esa losa, puede hacerse a través de una pieza a la que me he atrevido a llamar columna, pero que sin duda ya se explica el sentido, el entender, y no hay seguramente mejor definición de lo que una columna hace que este encuentro tan directo, tan, digamos, ajeno a otra cosa que no sea la inmediatez de la necesidad de lo construido, ya intuido en ese techo que protege y que transforma ese espacio en una cueva o en un habitáculo, que esa pieza que hemos visto. Pero bueno, para aclarar inmediatamente después de qué columna vamos a hablar, o de qué columna va a estar en el fondo del recorrido que a través de ella hagamos hoy, es de esta columna a la que Alberti describe como el principal ornamento de toda arquitectura, y que indudablemente procede de la arquitectura antigua. Para Alberti, que es quizás el tratadista en tiempos recientes, o sea, desde el Renacimiento, que más claro tenía o que pensaba o que creía saber lo que era la arquitectura, la columna era el ornamento, y esa columna que la vemos, luego tendremos ocasión de decir algo más a propósito de Alberti, pero que verdaderamente explica desde esa finura con la que acaba resolviéndose en el detalle del remate de la columna, el capitel, la pilastra, la decoración. Cuando alguien dice que, como Alberti dice, que la columna es el ornamento primero, el principal ornamento de toda arquitectura, alguna atención y algún respeto merece que demos a esta columna, que es de la que vamos a hablar. Pero en este recorrido, y habiendo dejado claro a qué columna nos estamos refiriendo, pero esta columna no sería fácil, no sería tan fácil establecer bien cuál fue el viaje que los componentes de la columna dórica, y por ende de la jónica y de la corintlia que vinieron después, alguna deuda tienen con Egipto. Y eso es lo que me gustaría que viéramos ahora. O sea, verdaderamente estamos en 1500 antes de Cristo, 700, 800 años antes de que las primeras columnas dóricas, de donde luego que luego tanta influencia han tenido en el modo en que pensamos que una columna debe aparecérsenos, indudablemente ya 1500 años antes, una cultura que nos resulta remota, a pesar de que el viaje a Egipto sea casi algo obligado en nuestra cultura hoy, aparece en estas
columna que configura ese espacio extraño, una sala hipóstila que también responde a los medios constructivos con que aquellas gentes contaban, que eran medios constructivos en los que la experiencia de la piedra comprimida por un lado y del dintel, una estructura adintelada, era aquello a lo que se trataba de dar forma. Esta imagen, no puedo por menos citarles de dónde procede. Procede, como saben, Napoleón envió a principios del siglo XIX esa expedición de sabios y también soldados a Egipto para proteger un incipiente paso a Asia y produjeron, desde luego, toda la egiptología procede de ese viaje, procede esta extraordinario grabado en el que es difícil que, bueno, de hecho cuando vemos una fotografía veamos una fotografía de esta misma sala hipóstila de Esna, realmente uno no puede que admirar todavía más lo que nos ofrecieron los sabios franceses. Esta sala hipóstila que verdaderamente uno tiene que preguntarse cómo se construía. Este esquema, bueno, les explicará un poco de qué se trata. En realidad, todo era el acopio de tierras lo que permitía ir subiendo y construyendo y ser capaces de levantar una columna sin otros medios de movimiento que el arrastre o el giro de los tambores de las piedras. Y vemos las columnas, curiosamente, que definen tan claramente esa relación dintel, modo de concentrar los esfuerzos en una pieza a la que podamos llamar columna, dan lugar a esta arquitectura en la que en realidad la columna queda presa, como ven, en ese perímetro, que queda presa en ese perímetro en la que, bueno, es la relación que se establece de distancias entre las columnas, poder contar con definir algún eje, poder acercarse de modos más o menos diversos a lo que es el establecimiento del perímetro, el orden un poco procesional, y con eso está hecho el edificio. La columna queda cautiva, ocupa el espacio que han definido las paredes, el perímetro. Es muy importante ver cuánto esas columnas, porque desde el punto de vista estrictamente formal o plástico, enseguida uno no tiene duda en acercarlas a la idea de columna que tenemos todos nosotros desde lo que es la memoria de la arquitectura griega. Cuando Luis Kahn va a Egipto, dibujan las columnas de ese modo. Difícil pensar que es el dibujo de alguien que no conoce que no conoce Paestum o que no conoce las ruinas griegas y romanas, pero verdaderamente la columna estaba ahí ya y estaba, como estaba diciéndoles, definiéndoles un tipo de edificio y de modo de la columna, digamos que por sí misma daba ya la respuesta a la arquitectura por entero. La columna también es en la arquitectura egipcia, no tanto ahí, que la columna está ya rimada, ya ha organizado un mecanismo de orden, pero en las otras imágenes que hemos visto, realmente hay esta especie de contradicción, si quieren, entre esas columnas que tienen una identidad tan poderosa
de ellas una a una, pero que al mismo tiempo, cuando se producen o se usan de ese modo masivo en la creación de la sala hipóstila, prácticamente se convierten en piezas a las que hay que considerar casi como si fuesen anónimas, como si verdaderamente, ¿cómo puede al mismo tiempo esa columna tener toda esa labra tan precisa y que las hace tan singulares cada una de ellas, y al mismo tiempo aceptar ese anonimato para crear el ámbito de esa sala hipóstila? Es curioso cuánto en este esfuerzo por dominar un orden adintelado acaba estableciéndose un tipo que, adelantándoles lo que será ya el final de esta presentación o de esta clase, va a llegar hasta el final de nuestros días. Es fácil, sin embargo, para que todos nosotros ahora reconocer que en estas columnas está ya el capitel o están ya los astrágalos o los listeles o los collarinos, y es curioso también que en estas imágenes no nos encontremos, sin embargo, la basa está reducida casi a nada. En el fondo, el parentesco hay que establecerlo muy directamente, casi con el orden dórico, como les estaba diciendo. No, estas columnas al final verdaderamente muestran cuánto en ese proceso de simplificación que en el fondo la evolución de un elemento trae consigo, hay este proceso de abstracción en el que todo la decoración vegetal en ese mundo, ese estriado húmedo, fluvial, casi de juncos, que al final acaba consolidándose en esta condición más abstracta que todavía pone estas ruinas de Ir Sabat más cerca, si se quiere, de lo que es esas estrías griegas que son a las que estamos tratando de acercarnos. Claro, lo que vamos a ver ahora es como 7 u 8 siglos más tarde, en realidad esas columnas cuyo parentesco me parece que no cuesta admitir, sin embargo se viven y pasan de ocupar ese vacío a plantearse como si estuvieran envolviendo la cela del templo. La columna sale fuera, y esa columna que sale fuera da lugar a un tipo de edificio en el que se va a condensar, que se puede entender casi como paradigmática, paradigmático resumen de todo lo que es todo lo que es el pensamiento griego. Con este templo de Eras en Samos, es una imagen que preparando un poco algunas estos días, me ha parecido que casi era la mejor expresión de lo que era un templo. Ven ahí superpuestos 3, 4, 6 momentos distintos de la vida de ese edificio que los arqueólogos son capaces de ofrecernos de modo sintético pero tan claro. Ver ahora la columna saliendo fuera de ese interior en el que era sala hipóstila, la columna da pie a otra cosa y a otra construcción que poco tiene que ver ya con la sala hipóstila. Ahora, cuando vemos el templo griego, me gusta más verlo casi con la contundencia que tiene a veces un vaso griego, un vaso en el que se condensa en él ese sentido de perfección, y él nos enseña también en el modo en el que vemos la mano casi del pintor enriqueciendo y dando personalidad propia al vaso, lo que ocurre también con la arquitectura griega donde realmente está la idea abstracta de la construcción del templo, pero verdaderamente inmediatamente después enriquecida en lo que son frisos, metopas, donde realmente el artista encuentra un lugar en el que verdaderamente el templo se transforma, o es capaz de transformar el templo con sus manos.
No sé si realmente a veces les leo un poco de lo que tenía. El templo es la obra de arquitectura en la que con mayor claridad se hace presente el modo en que los griegos ven y entienden el mundo. En el templo se deposita el pensamiento griego y de ahí que hoy podemos verlo como paradigma plástico del mismo. La razón se impone al caos, otra cosa es que pueda vencerlos. Se decanta por formas en las que se persigue el orden, la perfección, la armonía, confiando en el número y la geometría, confiando en que el número y la geometría le ayudarán a que así sea, a conseguir esa perfección. El templo griego en su condición canónica, si es que es posible hacer uso de ella, tiene a un tiempo la plenitud y la condición genérica de una pieza cerámica, de un vaso, por ejemplo, en el que la presencia del artista, del individuo, se produce, como bien se muestra en la pintura de las cerámicas, incluyendo el trabajo sin perder su singularidad, incluyendo su trabajo sin perder su singularidad en la escultura de frontones, frisos y metapos. El templo difícilmente puede entenderse como un compuesto. El templo griego, a pesar de que efectivamente las columnas son elementos indispensables, como lo son también triglifos o metopas o frisos, pero el templo griego tiene, y repito otra vez, la plenitud formal que advertimos en la perfección de la cerámica griega. Pero si las columnas están íntimamente asociadas al templo, forzoso es reconocer que pueden abandonarlo y ayudar a configurar, a vestir otras obras de arquitectura, como bien en la Acrópolis muestran. Sí, no, lo que quiero decirles, sería equivocado decir que la columna en la arquitectura griega solo tiene presencia en el templo. Esa planta de los propileos en la Acrópolis muestra cuánto las columnas, yo he utilizado aquí la expresión más simple, están vistiendo esa arquitectura que nada tiene que ver ya con el templo. Lo mismo que cabría decir cuando venimos a otro episodio de la Acrópolis como el Erecteion, donde realmente digamos que la columna es capaz de enriquecer o vestir o configurar otra arquitectura que no tiene la contundencia. El Erecteion no es un vaso griego. El vaso griego, sin embargo, todavía me parece que cabe hacer uso de ese paralelo en una figura como la del templo. Si venimos ahora, claro, el templo al final los vamos a ver los templos. Perdón un momento. No, decía aquí, a ver si leo menos y hablo más, pero a lo mejor de vez en cuando viene bien. Esta condición unitaria de todo indisoluble que el templo tiene explica el que la elección del lugar, su emplazamiento, contribuya definitivamente a definir su identidad. Vincent Scully insistió en ello y nos acostumbró a ver los templos como un modo de intervenir en el paisaje, en una naturaleza, con unos dioses en última instancia con los que los humanos siempre pretendían un pacto. Los templos griegos están en el Partenón, en Sunion, en Érgina, en Basae, pero también los templos griegos los vemos formando parte de esos conjuntos en que el carácter votivo hace que verdaderamente aquí el templo tenga el valor en sí mismo sin tener ninguna referencia ni a la naturaleza ni al paisaje, más bien constituyendo una ofrenda que va más allá incluso, o que tiene un carácter incluso distinto a lo que tenían las catedrales, coronando la vida entera de la ciudad. Aquí son más bien ofrendas votivas que, digamos, dignifican el área de la vida pública de una ciudad, en este caso como Selinunte. Claro, el templo
esa perfección del vaso de que estaba hablándoles se consigue efectivamente en esa columna dórica que tiene el ábaco perfecto, todavía con esa geometría precisa, el equino con esa condición carnosa, como si verdaderamente asociarlo con la idea de una piedra que sufre la deformación y que algo tiene de cojín, algo tiene de carnoso y neumático, lo que son luego el estregle para establecer el paso entre los tambores y el capitel propiamente dicho. Realmente, si hemos hablado antes de la cerámica griega, se entenderá que una imagen como esa me ayude a proponer esta proximidad. Esta imagen la traía un poco, a veces, y los críticos o los historiadores se preguntan, bueno, ¿de dónde viene esta necesidad de labrar las estrías? Viene de ese pensamiento de asociar la columna con el árbol, con la condición leñosa de un tronco. Puede que sí. Estas imágenes tienen para mí el valor de decir cuánto en la evolución del templo griego los que aparentemente pudieran parecer más previos y más antiguos serían en este caso el templo de Olimpia de la derecha frente al primero, en el que, y sin embargo es al revés, o sea, los templos más antiguos, seguramente hablándonos de ese modelo hipotético de templo construido en madera, al que luego da forma arquitectónica el tratamiento en piedra, se empieza curiosamente, es más esbelto que el segundo. Hay un momento en que la evolución del templo, la traducción del templo de madera literalmente sería más esbelta, en tanto que consideraciones de orden estrictamente estéticas, basadas en la elaboración de la columna, llevasen a una columna más masiva, como estamos viendo. No es este el lugar tampoco de hablar de todo, pero bueno, algo voy a poder decir ahora. Estos rebaños de columnas con las que a veces nos encontramos en las ruinas griegas sobre todo, son admirables y lleva un poco a considerar también cuánto la idea del uso de la técnica en Grecia prestaba más atención casi a estos aspectos de esa construcción primorosa y absolutamente precisa que exigían el que un tambor pudiera aguantar el próximo, naturalmente muchas veces con la ayuda de planchas de plomo que permitieran que repartir mejor los esfuerzos. Y luego, indudablemente, las estrías van a ser un elemento de poder unificar y acabar la estría como un acabado naturalmente hecho cuando la obra está terminada. Pero el hincapié está casi más, así como luego entendemos más la técnica asociada a invenciones formales y resistentes, la arquitectura griega puso la técnica sobre todo en la ejecución perfecta de las piezas y en la evolución de todo el sistema de columnas que va desde el dórico, dando eso seguramente por esta necesidad de cambio, ¿no? Aquí decía, claro, el paso de la columna dórica del orden dórico al jónico y al corintio llevaría a considerar la necesidad de ampliar el campo de intereses de los arquitectos, lo que implica aceptar la novedad como algo deseable e inevitable.
los cambios que los nuevos órdenes traen consigo afectan a las proporciones y afecta al diseño de fustes, capiteles, columnas, y da sobre todo respuesta a esa necesidad absoluta de novedad que viene acompañada con todo esfuerzo de construcción. Es el templo de Basa, de un templo extraño, en el que pueden todavía ver ahí ese misterio que no ha acabado de explicarse, o que no han acabado de explicar bien los arqueólogos, con esa columna corintia, vamos, como remate de la cela, y acompañada, sin embargo, por esas columnas jónicas adosadas, sin embargo, al muro a modo de contrafuertes. Este templo tan hermoso, perdido en el Peloponeso, o de este otro templo de Artemisa en Éfeso, y esta precisión donde realmente cuando el arquitecto o el constructor necesita salir del arranque austero y estricto de la columna dórica y tiene que incluso consolidar en piedra esos esfuerzos que llevan a suavizar y a hacer esa transición en una base tan cuidadosamente diseñada como la que estamos viendo. Y naturalmente uno tendría que decir que la columna por el extremo que para una columna suponen las cariátides o los atlantes. Hay un momento en que dicen, bueno, ¿y por qué no humanizar o por qué no verdaderamente dejarnos invenciones abstractas y pasar a esa naturalidad de las figuras, siendo capaces de sostener todo ese arquitrabe? Cuando uno piensa en lo que es llevar un cántaro en la cabeza o realmente aguantar esa colección de figuras, el arquitrabe corrido, realmente uno valora todavía más esta capacidad de abandono de la columna, que, como digo, se ha dado muchas otras veces. Este es un templo tardío, un templo corintio tardío, el templo de Zeus, abajo de la Acrópolis, que quedan estas ruinas. Uno no sabe bien en estas ruinas qué es lo que valora más, si es su condición de tal o verdaderamente, si la ruina es más poderosa incluso que la obra terminada. Seguramente nosotros somos más capaces de percibir desde nuestra educación, accedemos con más facilidad, me parece, a la ruina que a la obra completa. Todo intento de llegar a la arquitectura parece como si verdaderamente cada generación fuese dueña del instante preciso en que la obra de arquitectura es completa para el momento en el que se produjo, e inmediatamente después nadie es tan capaz de hacer que una obra, que un templo sea todo lo que en un determinado momento fue. Bueno, vamos a ver ahora qué pasa indudablemente los romanos fueron quienes recogieron el testigo de la cultura griega, y la columna será fundamental en la arquitectura romana, pero va a ser fundamental, digamos, más bien porque se va a convertir en un elemento del lenguaje tan poderoso que la arquitectura flexible que permitían las técnicas que incorporan los romanos a la construcción, el arco, la bóveda, la cúpula y sobre todo los muros de mampostería que permitían un cambio en la dimensión de los espacios, pero también una organización del trabajo tan diversa y un uso de la arquitectura asociada a las nuevas instituciones y tipos que favorecían la expansión del imperio,
que disponer de un lenguaje arquitectónico que permitiese esta sensación unitaria que tuvo el Imperio Romano, sin duda hizo uso de la arquitectura y de la construcción como uno de sus factores más poderosos y determinantes. Siempre en todos los libros de arte romano dicen que el primer momento en que la columna, el orden adintelado griego y previamente explorado de modo tan brillante por los egipcios, fue este tabulario, ese edificio que están viendo ahí detrás. Esta es una imagen del 19 francesa en la que estamos viendo elementos del foro y detrás está ese edificio público del tabularium, en el que la alternancia entre columnas y arcos, digamos, acontece por primera vez. Lo que están viendo allá y que estamos tan acostumbrados que ya pasa desapercibido y desde luego es cualquier cosa menos nuevo, tuvo una condición extraordinariamente novedosa en el momento en que se presentó por primera vez en Roma. Claro, en lo que se ha convertido solo en la planta baja están viendo lo que quedan de esas columnas. El edificio se ha despojado de muchas columnas, se han cerrado muchos arcos, ha tenido muchos modos de uso diverso y al final ha quedado absorbido por la ciudad de ese modo. Seguramente es una desaparición, por no decir muerte, dignísima. Ha pasado de ser una a otra cosa y nos deja pensarlo y verlo, pero es otra cosa. Claro, los romanos construyen y después de construir aplacan y envuelven con lo que el edificio quiere en términos arquitectónicos o en términos plásticos parecer. Y de ahí que ahora, bueno, estamos viendo algo parecido a lo que hemos visto en el tabulario. Ahí tienen el Teatro Marcelo, que está, digamos, aplicando columnas convertidas en semicolumnas adosadas, la arquería y todavía el medioevo y el siglo XV, XVI, añadiendo y completando lo que pudiera ser el volumen del Teatro Marcelo de ese modo y de esa nueva situación tan admirable. No me atrevería de modo alguno a decir que el Teatro Marcelo era mejor en su día, pero bueno, la columna es entonces ver la arquitectura como lenguaje, y puede que sea este esfuerzo por establecerlo lo que consideremos hoy más valioso logro de la arquitectura romana. La arquitectura como sistema constructivo por un lado, como lenguaje universal por otro, como valiosísimo instrumento para extender el imperio, como un arma política de primer orden que contribuyó a extenderlo y que hizo posible que hoy encontremos tal profusión de obras de arquitectura romana. Realmente, claro, el Coloseo, quiero que vean sobre todo de qué modo la columna, y en esos primeros años, los años que están alrededor de Adriano, se adosa, pero la columna aquí también utilizada en este teatro, la escena del teatro de Sabrata, en el norte de África, vale para, digamos, organizar todo ese fondo teatral de una escena. Es un despliegue en el que, claro, digamos que el elemento lingüístico que es capaz de dotar de unidad todo no es otro que la columna. En este caso ya las columnas explotando esa capacidad de alternar o de utilizar órdenes distintos, toscano, corintio y jónico, o cambiar las escalas. Todo eso se convierte, claro, son tipos que son nuevos. El arco triunfal es un tipo edilicio que incorpora Roma, pero que incorpora Roma articulando y haciendo uso de las transiciones plásticas que da lugar el volumen
Vean, por ejemplo, esa columna en la pura esquina, o vean realmente cuando esa columna enmarca el arco y da lugar a un entablamento ligeramente, que sobresale directamente y vuela sobre el anterior, dando pie a lo que es en realidad lo que el arco celebra, que es toda la inscripción que tienen arriba. Pero es la columna como el elemento capital, no diré como, no sé qué valor tiene, los lingüistas dirían que tiene el verbo en lo que es el uso de la lengua, pero realmente la columna se convierte en un elemento estructurador del lenguaje crucial, pero es un lenguaje distinto. Como ven, la columna juega un papel completamente distinto a como las hemos visto en Egipto y en Grecia. Y esa columna tiene, por otro lado, que resolver este problema, que estamos ya en tiempos de Adriano, y tiene que resolver ese problema de resolver los entablamentos y los dinteles con el arco. Todo el problema de arquitectura estaría ahí. Cuánto la columna es capaz de servir a dos señores, al arco, y cuánto verdaderamente la columna necesita ayudarse también por ese elemento tan definitivo como la pilastra. Están viendo esas pilastras de esquina tan importantes, en este momento casi el elemento fundamental para la percepción de una construcción como esa es el ángulo confiado enteramente en este momento a la pilastra de esquina. Claro, en realidad yo había copiado aquí, no tengo más remedio que leérselos, porque es un texto que me parece que es un texto de un historiador del arte, de Sergio Bettini, que cuenta muy bien cómo ve él la arquitectura romana. Dice: de ahí que los romanos concibe el espacio no como meta de armoniosa contemplación, sino como lugar en el que actuar, en el que saciar su experiencia y conquista. Y por ello se rodea de espacio el romano, y en sus edificios extiende, dilata sus vanos, los cubre con bóvedas, ábsides y cúpulas, en fin, los hace explotar en una dilatación inmensa. Quien entra en el Panteón, o en las ruinas de las termas, o en la Basílica de Magencio, se siente súbitamente sobrecogido por la extraordinaria enormidad del espacio. Un espacio que siempre se dilata, pero que siempre se refiere unitariamente a su centro, como el imperio de los romanos. La arquitectura romana es, por tanto, el primer lenguaje constructivo propiamente espacial que la cultura antigua nos ha dado. Es la primera arquitectura en el verdadero sentido de esta. Bueno, los años 60 ven mucho esa vertiente crítica que viene, si quieren, desde la interpretación que del espacio han dado los críticos centroeuropeos en el XIX, pero que trasladado al siglo XX hace, sobre todo en manos de críticos como Bruno Sevi, del espacio casi la sustancia de la arquitectura. Y eso es lo que Bettini está diciendo de ahí. Y es verdad que comparado ahora con lo que hemos visto, no es que no hubiera espacio, pero esta idea de que lo que constituye la esencia de la arquitectura es la manipulación de los espacios, aquí se siente tanto más que en esas operaciones mentales que eran las salas hipóstiras griegas, egipcias o el templo griego. Esto valdría de ilustración de lo que acabo de leerles de Bettini. Esto es en Balbec todavía, y claro que la columna era para los romanos casi donde se condensaba en términos de forma simbólica lo mejor de la cultura. Puede entenderse cuando un monumento como la columna trajana, que trata de celebrar una victoria
imperial de la que todos se sienten orgullosos, constituye en su cambio de escala su cambio de escala constituye, digamos, y lo transforma en este monumento con un valor simbólico inteligible para todos. Quiero decirles que realmente lo que estamos intentando decir del valor que en el lenguaje de la arquitectura romana tenía la columna está más que, digamos, probado cuando de la columna se hace un uso monumental como este. Bueno, ahora viene dos momentos que me parece que es de las cosas que, preparando estas imágenes, es de las cosas que a veces me parece que tiene, o yo no había visto nunca asociado. Porque ahora sí que me gustaría ver que ahora sí que las columnas son elementos que están disponibles. O sea, ha caído el Imperio Romano, se han destrozado centenares de edificios de los que quienes los destruían no podían sustraerse a mantener el valor que las columnas tenían. Y digamos que el Islam, que ha conocido también la construcción romana cuando pasando por África ha llegado hasta España, transforma lo que han sido muchas veces las construcciones romanas que necesitaban de grandes superficies cubiertas, fuesen mercados, o fuesen alhóndigas, o fuesen atarazanas, donde perforar el muro daba lugar a esa continuidad de espacios, llevando a convertir esos muros en drenajes, que es lo que, como saben todos ustedes, ocurre con la mezquita de Córdoba. Pero claro, en la mezquita de Córdoba es un constructor tan sabio que verdaderamente todas esas columnas tan distintas y tan procedentes de momentos y que verdaderamente han tenido un lugar tan distinto a este y que sin embargo su valor autónomo permite rescatarlas, convirtiendo, no quisiera ya decir mucho de un espacio como el de la mezquita, que lo conocerán ustedes bien, pero que en este caso no se puede hacer uso de la columna de modo más inteligente, haciendo que las dos direcciones que tiene el espacio indiferente de la mezquita, orientada hacia la Meca, buscando el este, en la situación de Córdoba, cuanto uno de las direcciones está, digamos, soportada por la arquería más baja, en tanto que la arquería más alta permite un segundo orden virtual que, digamos, hace que el edificio o que la construcción del edificio recoja las dos orientaciones. Toda la sabiduría que hay ahí, bueno. Me voy a permitir leerles estos otra vez. El modo en que los arquitectos hacen uso de las columnas romanas que tienen a mano es admirable y demuestra una sabiduría y una conciencia de dónde están los problemas constructivos de la mezquita sorprendente. Hay tal conocimiento de los niveles que hay que mantener y por tanto de los ajustes que corresponden a cada columna distinta, que podría examinarse la mezquita columna a columna, haciendo de cada una de ellas responsables del todo, de la habilidad con la que sobre la arquería baja se instala la más alta, permitiendo por un lado la solución del drenaje y por otro dotar al arco superior de un espesor que hace posible definir una estructura virtual perpendicular a aquella que define las directrices que orientan al creyente hacia la quibla. Me he ocupado en otra ocasión y no me extenderé en ella ahora. Creo que las imágenes de la columna lo muestran, pero me ha interesado, sin embargo, ver este otro momento en que a las columnas procedentes de todo lo que se ha derribado, el uso que se hace en San Marcos, en Venecia, es algún siglo después, pero lo que no es muy distinto, no es muy distinto el valorar las columnas como elementos que no hay que perder,
naturalmente aquí están sirviendo de otro modo completamente distinto, pero aquí es donde literalmente la columna sí que se convierte en un elemento que pudiera asociarse con ese catálogo de disponibles materiales a que alude Koolhaas en la serie de elementos que describe o que define en la Bienal del 14. Bueno, tendría que pasar rápidamente también ahora, porque venimos ahora pasar por la columna gótica. A veces piensen que muchas de estas cosas, al final, yo quería, por ejemplo, poner esta imagen, pero para poner esta imagen, que es la que resume lo mejor que una columna de una catedral gótica puede hacer, no tengo más remedio que pasar algo por las imágenes anteriores. Y en las imágenes anteriores lo que tengo que decirles, esa es una imagen del cuaderno de Villard Donnencourt, ese cuaderno, esa joya que permite ver un poco con qué contaban los constructores góticos. Claro, el constructor gótico ya entiende que ha cambiado completamente todo. La catedral es un todo estructural, y en ese todo estructural la columna no puede separarse. Esa condición segregada que hemos visto hasta ahora hace que lo que llamamos columna, o que los restos de la idea de columna queden asociados en la catedral gótica de un modo completamente distinto. El constructor gótico tiene que saber cómo arranca de las basas, y arranca construyendo las basas, y en esas basas está anticipada lo que va a ser el orden de las nervaduras. Eso es lo que dice el dibujo de la izquierda. El dibujo aquí, a la izquierda, lo que está diciendo es que un cierto orden de la vertical que corresponde a la llegada de las cargas al suelo, algún recuerdo de lo que eran las basas y algún recuerdo de lo que eran los capiteles están, y verdaderamente el constructor gótico no vaya a apartarse de ello. Ustedes están viendo ahí los capiteles, o están viendo, si la imagen nos diera, estaríamos viendo la basa. Aquí está la Catedral Francesa de Bourges, donde ven que efectivamente el capitel va reduciéndose, va convirtiéndose en nada. Y esta imagen, bueno, me interesó porque es la Catedral de Barcelona, y ven en la Catedral de Barcelona reconstruida tantos años después, pero sin embargo el constructor no puede evitar la memoria y la necesidad de hacer esa transición y ese paso de la condición vertical de estricta compresión a recoger los esfuerzos que trae el arco, sin introducir un elemento como esos híbridos capiteles, y realmente en eso los constructores de la lonja, sea de la lonja de Sevilla, o sea de la lonja de Palma, pues verdaderamente entienden, y luego lo vamos a ver con alguna imagen de las columnas de Gaudí que viene, que realmente ya el constructor es consciente de cuánto esa estría vertical de las columnas griegas podía también, digamos, conseguirse, digamos que dominando la construcción y el giro de los tambores, de describir esa continua espiral que termina perdiéndose en lo que son las nervaduras. Y naturalmente, ahí estamos la de Valencia, y la de la Catedral de Plasencia, que es una imagen esplendorosa. Desgraciadamente, quien vaya a Plasencia se encontrará con que no hay más que dos naves construidas de este modo. Se quedó la catedral. Sí, estas son ya, estamos en pleno siglo XVI, en ese gótico tardío. Bueno, tendría que ir deprisa por no abusar de ustedes, pero bueno, la verdad es que las columnas de
Brunelleschi son una cosa completamente distinta. Curiosamente, bueno, el momento del Renacimiento es tan admirable realmente que en un determinado momento la conjunción, y no sé cómo se produce, o lo han leído ustedes otras veces, si es Petrarca, si es Dante, si es, no sé, si es Maquiavelo, quién, la cultura, digamos, del Renacimiento, si son ese esfuerzo ese esfuerzo por rescatar un mundo perdido desde el dominio que el constructor del siglo XV tenía de lo que era el gótico. Esa ruptura es admirable, viene esa ruptura de ese esfuerzo también por poder dibujar, poder describir los espacios que viene acompañado con la perspectiva. Claro, habría que pasar muy deprisa, pero a mí me parece que no está de más que reconozcan que realmente la columna brunelleschiana, yo creo que tiene poco que ver con la columna romana que hemos visto, es muy inventada, es tan aérea, tan ligera, está en este momento acompañando tanto al capitel de ese cimacio para no hacer tan violento el paso de los arcos. Claro, Brunelleschi también da para mucho todo esto. Claro, Brunelleschi construye Santa María del Fiore, lo construye, es algo que quiere replicar y que parecerse al Panteón, pero lo hace también haciendo que la construcción de la cúpula esté embebida una idea de estructura que procede del gótico. Aquí, claro, uno no puede por menos de pensar que ese plano sobre el que se va a dibujar la perspectiva obliga a ver la arquitectura desde esa frontalidad con la que luego hemos trabajado tanto en este Santa María de Ipaz. Claro, ahora me gustaría que viéramos eso, por ejemplo, y da lugar para alguien que se entretenerse con el mismo episodio en Villa Adriana, hemos visto la imagen, si se compara con esta, es tan distinta. Realmente analizar eso daría yo solo para una clase, no lo vamos a poder hacer. Y desde luego yo tendría que decirles ahora que viene la diferencia entre Brunelleschi y Alberti. Alberti es más un estudioso, un arqueólogo, y quiere ir directamente a lo romano y realmente lo consigue, y por eso rechaza y se resiste en una obra tan valiosa como el Templo Malatestiano, se resiste a que esta arquería caiga sobre columnas. Esa arquería tiene que caer sobre un muro, la arquería va sobre muros. Bueno, y eso es lo que es y claro, este espacio está en Piero o está en Masaccio, pero estamos otra vez con las columnas. O sea, realmente vean la columna que hay detrás del Cristo, con esa figura, no se sabe bien si es ángel o es un David esperando. Bueno, claro, al final el esfuerzo del 16 o del 15 queda, digamos que sistematizado en el trabajo de los tratadistas por establecer los órdenes, y nunca mejor dicha la palabra, establecer los órdenes de medida de esta colección de columnas que dan vida a la arquitectura durante tres o 4 siglos. Claro, Palladio ya no vive sin las columnas, pero claro, las columnas han pasado de ser esas columnas con ese significado, digamos, ese significado estructural y resistente que veíamos en la Cueva de la Menga, ha pasado a ser solo el significante, a usarlo realmente solo con aquello que se sabe que en términos lingüísticos puede ofrecer. Claro, no otra cosa ocurre con Borromini, todo el 17,
de esa Santa Andrea de la Frate, donde la columna, esperando el revoco, deja bien claro que no es tanto un problema de construcción cuanto un problema de apariencia y de modo de presentarse en términos lingüísticos. Yo venía ahora, acompañaba a la columna de Borromini, la acompañaba, son coetáneos, esta iglesia maravillosa de Roma, Santa María in Campitelli. No dejen de verla cuando vayan a Roma, donde realmente es el esplendor de la columna, despojada ya de todo aquello que no es que no es elemento lingüístico, arquitectónico. Al final, la columna construye todos los espacios y los construye. Bueno, en algún momento tenía aquí una cita de Argan que me voy a saltar, pero bueno. Un ejemplo extremo de la autonomía formal de la columna lo encontramos tanto en el cimborrio de Sant'Andrea delle Frate de Borromini como en Santa María in Campitelli, obra de Carlo Rainaldi. La columna en ellas queda liberada de cualquier obligación y pasa a significar por sí misma, a ser significado en lugar de mero significante como lo era en el pasado. En el caso de Sant'Andrea, la condición inacabada de la fábrica nos lo hace ver claramente. En cuanto a Santa María in Campitelli, tanto Giulio Carlo Argan como Paolo Portoghesi hablan de columna libre al referirse a ella. Y en efecto, no sería exagerado, a lo mejor columna libre, el término libre asociado está desde el de corbiceriano de planta libre, no sé cuánto Argan y Portoghesi han pasado a hablar de columna libre, a trasladar a la columna el mismo adjetivo, digamos, que utiliza Le Corbusier para la planta. Y en efecto, no sería exagerado decir que se construye dentro y fuera con columnas como si las fueran en sí mismas el material de que se dispone. Santa María in Campitelli escapa de los tipos eclesiásticos conocidos, el despliegue de las columnas. Bueno, vamos un poquito más adelante, pero claro, sería un poco, hablando de las columnas, me parecería imperdonable no mencionar la plaza de San Pietro en Roma. La plaza de San Pietro en Roma, que en cierto modo convierte la columna, le da a la columna esa dimensión urbana extraordinaria, en que realmente difícilmente un elemento de arquitectura será capaz de deslindar un espacio con tanta eficacia en términos ciudadanos como simbólicos. Difícil que verdaderamente un elemento tan inerte, en cierto modo, pueda al final ser capaz de un golpe de acierto colosal del arquitecto de hacerle significar tantas cosas. Bueno, la columna vive todo el 18 con un orden de columnas tardo barroco y el neoclasicismo, y vive trasladado a nuevas técnicas como es el hierro fundido, todos los cast iron buildings de Nueva York, todo la columna pasa a ser, ahora sí que hubieran sido otra vez un elemento casi culhasiano ofrecido, con qué columna se quería construir eso. Pero verdaderamente yo creía también que estando en Barcelona y con ustedes no podía por menos de recordar a Gaudí. Bien pensado, cuando yo lo tenía todo, dije, bueno, realmente se hubiera podido hablar solo de las columnas de Gaudí, porque toda la arquitectura de Gaudí está hecha de columnas maravillosas en el Parque Güell, tanto en el sótano como en los salones. Columnas, en este momento volvemos, claro, Gaudí vuelve aquí a la sala hipóstila, vamos, así literalmente, pero vuelve con una columna que está llena de esas resonancias griegas. Bueno, no lo ocultó en absoluto, pero bueno, alguien, lo que sí es cierto es que la columna convertida en algo que traga el agua y que drena, que realmente la basa
es la protección del roce de las gentes. Bueno, todo esto lo saben ustedes bien, pero verdaderamente la columna es otra vez utilizada en términos no muy distintos a los que hemos visto en Santa María en Campiteria, verdaderamente olvidar completamente los aspectos constructivos de los que procede y no tener escrúpulo alguno en darle otros usos y llegar a esta cosa tan extraordinaria. Pero claro, también había en Santa Coloma de Cervelló había, digamos, utilizado las columnas de modo no muy distinto al constructor de la Cueva de la Menga. Allí están las columnas volcadas, ya preparadas, digamos, con la misma, del mismo modo que lo hubiera hecho alguien en el Paleolítico que había identificado en el campo una pieza que le valdría para... Y, naturalmente, la ambición de Gaudí extraordinaria, y que nunca sé si se pone suficiente, bueno, yo creo que sí está puesta más que suficientemente, o se es muy consciente de ello, pero verdaderamente la ambición de venir a poder hacer coincidir en ese modo de entender la arquitectura como la invención o la descripción de un proceso que hiciese la construcción y la forma, las hiciese crecer a un tiempo, eso que se ha venido a llamar morfogénesis. Claro, realmente hacía falta un conocimiento extraordinario, la genialidad de Gaudí, aparte de la fuerza iconográfica que puedan tener las torres de la Sagrada Familia o el valor, digamos, texturial de cualquiera de las... Ya centrados en esta historia de la columna, es verdaderamente admirable, y por eso las columnas que hemos visto de las lonjas algo tienen que ver con estas, porque Gaudí no ha dibujado, estas columnas no son víctimas de la tiranía del dibujo. Estas columnas luego hemos aprendido a cómo dibujarlas o cómo representarlas o cómo explicar el modo en el que se construyen, pero es el modo en el que se construyen el que lleva con ese doble giro y la intersección de los mismos hacer que en ese doble giro de las plantillas con las que se va construyendo en tambores la columna, la que va permitiendo arrancar en una planta estrellada o en cualquier otra forma, ir girando de manera que va acercándose a la inscripción de un círculo y a reducir la presencia de las estrías. Realmente la ambición no puede ser más, es decir, bueno, yo tengo o sé de qué modo lo que para el constructor griego, el arquitecto griego ha sido un ejercicio de precisión visual y de mezclar forma y percepción hasta el extremo de decir, bueno, yo afino lo que estoy construyendo, dibujando las estrías o midiendo como la hendidura que tiene el astrágalo del capitel. Aquí lo que te está diciendo es que del mismo modo que una planta crece, el arquitecto tiene, digamos, sabe de qué modo incluir esas hendiduras y esa condición fibrosa que naturalmente acompaña a la columna con el proceso de construcción. Realmente es muy extraordinaria. Claro, luego todo esto, en el caso de la Sagrada Familia, digamos que embebido en todo el aparato estructural que indudablemente tiene su origen en el gótico. Realmente solo Gaudí hubiera a lo mejor permitido una clase más intensa y más centrada. Pero bueno, la verdad es que la columna va siendo más difícil encontrárnosla hoy y curiosamente en estos dos ejemplos, el ejemplo de la asamblea entre Saint-Gall de Le Corbusier y el ejemplo de Wright en Racing en la Johnson Wax, en los dos casos estamos en las salas hipóstilas.
Ahora no vamos a... ya lo ven y no hace falta que diga otra cosa. Curiosamente, la columna vuelve a aparecer allí donde nos hemos encontrado que es más dueña de la arquitectura que nace de ella. En realidad ella no es dueña del modo en el que vemos el templo griego. Pero claro, el templo griego es la construcción de la cubierta del templo griego la que dicta lo que son todos los elementos que se incluyen, que hacen falta para construirlo. Al final la columnata es otra cosa distinta. Sin embargo, tanto Le Corbusier como Wright vuelven, cuando vienen a una figura como la columna, a utilizarla en una sala hipóstila. Es algo curioso, algo que no hace, por ejemplo, Mies. Mies, en este sentido, como siempre, digamos que hay más un proceso de mímesis de lo clásico, digamos. En este caso, la columna, curiosamente, el acero prevalece. Dice, bueno, si yo no tengo por qué pensar en otra cosa que en la estructura más normal de acero, y entonces verdaderamente no necesita, no ve este museo en Berlín necesidad de incluir las columnas en el espacio interior. Las saca fuera, y las saca fuera de un modo en el que la alusión a la columna dórica es clara. El énfasis de la columna y la alusión a la columna dórica todavía estaría reforzado, dado que el capitel al final, la ausencia del capitel es su presencia, es ese puntito en el que dice, bueno, el remate de la columna, no hay otra columna que no sea la columna griega, digamos, detrás de esa columna Le Corbusieriana. Es curioso, bueno, tendríamos, la verdad es que ahora yo no tengo más remedio que venir a las páginas finales. Bueno, todavía unos ejemplos del uso de la columna, pues esto se lo he dicho todo, y por último, una imagen de la estación de Atocha en la etapa del concurso, en un dibujo de Montse Rivas, en el que todavía está presente el uso de la columna ligado a la cubierta de un amplio espacio. Naturalmente es muy distinto, es más hermosa la sala hipóstila egipcia, es la más hermosa de todas, es que estás en ese bosque de columnas, cada una con vida propia, pero todas al final dentro de ese espacio cerrado en el que la sala hipóstila cubre el espacio, pero no da a las columnas la sensación de ocupar el espacio. Aquí el espacio se dilata, mientras que en el otro las columnas están encerradas, y es esa cautividad de las columnas en la arquitectura egipcia, me parece que es su grandeza. Bueno, hemos llegado al final. Hemos visto que la evolución del uso de la columna ha valido para que hiciéramos un largo viaje en lo que ha sido la historia de la arquitectura. ¿Serviría un elemento como este para adentrarnos en la arquitectura contemporánea? Tal vez este debería ser el contenido de la próxima clase. Y haciendo uso de un desgraciado lugar común, el paso del tiempo es inexorable, ni tan siquiera sugeriré el sesgo que tomaría un nuevo itinerario. Sí creo todavía que el aprender arquitectura desde la arquitectura, incluso desde aquello que hemos llamado tradicionalmente arquitectura, puede ser una buena iniciación para quien intente construir, para quien intente, dicho en términos más claros y llanos, para quien intente que lo llamen arquitecto, no digo ser arquitecto, sino que lo llamen arquitectos. Y en tiempos en que lo virtual prevalece, me atrevería a proponer el viaje y la experiencia directa de la arquitectura como un eficaz medio auxiliar para acercarse a él. Bueno,
Algo tenía escrito aquí, que en este momento, recién operado de cataratas, no puedo leer, pero no debe ser importante. Termino. Agradezco profundamente a la escuela y a quienes han promovido esta clase el que me hayan hecho revivir cómo comenzó una etapa de mi carrera profesional de la que guardo el mejor de los recuerdos. Gracias, muchas gracias a todos por acompañarme en un momento como este. Así que muchas gracias.